Equipo 2. Unidad 2. Velocidad de reacción. Funcionamiento de un catalizador de automóvil. El convertidor catalítico o catalizador es un componente del motor de combustión interna alternativo que sirve para el control y reducción de los gases nocivos expulsados por el motor de combustión interna. Se emplea tanto en los motores de gasolina o de ciclo Otto como más recientemente en el motor diésel. El primer convertidor catalítico empleado fue un convertidor de 2 vías, utilizado en automóviles de Estados Unidos entre 1975 y 1980. Este convertidor oxidaba los hidrocarburos no quemados y el monóxido de carbono, produciendo agua y dióxido de carbono. Está formado por una estructura en el interior de material cerámico con una forma de panal de abejas. La composición interior incluye sustancias activas como óxido de aluminio, metales nobles como platino, radio, paladio, retardadores y promotores que regulan la acción del catalizador. El catalizador se encarga de transformar los gases de escape en 2 etapas. La primera etapa del convertidor catalítico es el catalizador de reducción, el cual utiliza elementos químicos como el platino y el radio para disminuir las emisiones de óxido de nitrógeno, funcionando de tal forma que cuando una molécula de monóxido o dióxido de nitrógeno entra en contacto con el catalizador, esta atrapa el átomo de nitrógeno liberando el átomo de oxígeno y posteriormente el átomo de nitrógeno se une con otro átomo de nitrógeno y se libera. Es decir, este catalizador descompone los óxidos de nitrógeno en oxígeno y nitrógeno, que son los componentes del aire y por lo tanto no son contaminantes. En el caso de que percibamos ruidos metálicos en la parte baja de nuestro coche, podríamos estar ante el indicativo de que el panel cerámico en el interior del catalizador se ha fracturado y los trozos fluctúan por el interior, de modo que la filtración de gases ya no será adecuada. Cuando se percibe un humo denso cerca de la salida de los gases del escape y este desprende un olor poco habitual, también podría ser debido a un catalizador en mal estado. El alto costo de algunos catalizadores usados se explica por el hecho de que los metales preciosos y raros, como el paladio y el radio y el platino, se utilizan para su producción. En la segunda etapa del convertidor catalítico, que es la etapa del catalizador de oxidación, este catalizador utiliza elementos químicos como el platino y paladio, los cuales toman los hidrocarburos y el monóxido de carbono, que salen por el múltiple de escape del motor y los hace reaccionar con el oxígeno, que también viene del motor, generando dióxido de carbono. El monóxido de carbono y el oxígeno se convierten en dióxido de carbono, que es menos tóxico. Los hidrocarburos y el oxígeno se asocian en vapores de agua y más dióxido de carbono. Existe una tercera etapa encargada del control de emisiones. Esta cuenta con un sensor de oxígeno que está ubicado antes del convertidor catalítico, el cual monitorea los gases de escape provenientes del motor y utiliza esta información para controlar el sistema de inyección de combustible del motor. Los gases tóxicos que generan la quema del combustible de los automóviles incluyen las emisiones del dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, óxido de nitrógeno, monóxidos de carbono y los compuestos orgánicos volátiles distintos del metano, así como las emisiones del dióxido de azufre. Idealmente se esperaría que los productos de la combustión del combustible en los que fueran agua y dióxido de carbono que resultan inocuos para el ambiente. La combustión de este tipo de combustibles genera emisiones de gases tales como dióxido de carbono, monóxido de carbono y otros gases que se han contribuido y aún contribuyen a generar y potenciar el efecto invernadero, la lluvia ácida y la contaminación del aire, suelo y agua. Debido a la necesidad de este dispositivo de alcanzar temperaturas entre los 400 y los 700 grados centígrados, para su rendimiento óptimo el catalizador se sitúa en el tubo de escape, cerca del motor, donde los gases aún mantienen una temperatura elevada. Si percibimos falta de potencia y el motor se calara reiteradamente, significa que hay una obstrucción del catalizador y esta deberá ser reparado o cambiado por un nuevo.